Los fondos de estabilización son mecanismos que permiten al gobierno acumular recursos de distintos ejercicios fiscales y utilizarlos ante posibles caídas en los ingresos estimados. México cuenta con el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Ambos fondos fueron utilizados desde el 2019 y el 2020 y no se han reconstituido totalmente, por lo que el país no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a una nueva crisis económica de la misma magnitud. Y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria recientemente publicó un estudio que pone las cuentas claras al respecto, por lo que le agradezco a José Luis Clavellina, director de investigación, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, José Luis. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, José Luis. Gracias a ti por aceptar la invitación, amigo. Y bueno, pues empecemos por explicarle a nuestra audiencia de la existencia de estos fondos. ¿Qué genera acumulación de dinero en esos fondos? Sí, como bien decía Raimundo, México cuenta con estos dos fondos, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP. Estos fondos se alimentan con recursos de distintos ejercicios fiscales y además con recursos de los ingresos excedentes, por ejemplo, también de recursos que provienen del remanente de operación del Banco de México cuando lo hay, ¿no? Lo que generan, bueno, pues es, además de rendimientos financieros, pues nos dan la posibilidad de hacer frente a eventualidades que se pueden presentar en la economía, ya sea por una desaceleración, por una crisis, ¿no? Cuando nosotros no obtenemos los recursos fiscales que planeábamos durante algún ejercicio fiscal, bueno, podemos hacer uso de esos fondos, para eso se crean, ¿no? Como en el caso de 2019, cuando la economía se desaceleró, o mejor en 2020, ¿no? Lo podemos ver mejor en 2020, cuando hay una crisis económica y sanitaria que generó la pandemia de COVID, bueno, también de ahí podemos utilizar los recursos que teníamos acumulados en estos fondos. Es decir, acumular en los buenos tiempos para cuando haya tiempos malos. Sin embargo, la evolución desde el ángulo de análisis del centro en el que tú eres director de investigación, ¿qué comportamiento ha tenido? ¿Si es atípico o va de acuerdo a las circunstancias que se presentaron? Bueno, estos fondos se constituyeron y se utilizaron de acuerdo con pues, lo que se presentó, la crisis que se presentó en 2020 principalmente, pero ya pasó 2021, que fue un año de recuperación, 2022, que también fue un año de recuperación, y los fondos no se han reconstituido de forma rápida, ¿no? Durante los 2 años hemos visto ingresos excedentes por más de 400,000 millones de pesos cada año. Sin embargo, para los fondos, los recursos no llegaron, ¿no? En 2018, por ejemplo, teníamos casi 280,000 millones de pesos en el FEIP, y para 2021 llegamos a tener apenas 9,900 millones. Entonces, de 200,000 a 9,000 son muchos recursos que gastamos, ¿no? Y de 2021 a 2022, bueno, acumulamos 16,000 millones. Pero recordemos que tuvimos excedentes por 400,000 millones, entonces es una parte muy pequeña lo que nosotros acumulamos. Sí, ese va a ser el ritmo que nosotros vamos a tener para acumular recursos, alrededor de 16,000 millones, pues para acumular en términos nominales nada más los 280,000 millones que llegamos a tener en 2018, pues nos vamos a tardar poco más de 17 años, que es lo que nosotros advertimos en el documento que publicamos en CIA. Entonces, eso sin tomar en cuenta que en el transcurso de estos años puede presentarse pues, otra pandemia, otra crisis, otra desaceleración. Hay muchos riesgos que rondan en la economía y entonces lo que nosotros queremos es llamar la atención sobre eso, ¿no? Que necesitamos acumular de forma más rápida recursos en nuestros fondos de estabilización, porque seguramente en el transcurso de esos 17 años algo ocurrirá, una nueva desaceleración, una crisis
que esperamos no sea tan profunda como la anterior, pero necesitamos estar preparados para hacerle frente en materia fiscal a esos posibles acontecimientos y a esos riesgos que puedan presentarse. Sí, José Luis, pero sí, aquí por lo que nos has mencionado, lo que acumula a esos fondos son, sí, los excedentes que eventualmente pueda tener Banco de México, recursos del Fondo Mexicano de Petróleo y quizás mayores impuestos cobrados. Pero entonces, cuando hay subejercicios en estos llamados enfoque de austeridad, ¿no deberían esos recursos también engrosar los fondos a los que nos referimos? Bueno, es que esos subejercicios que identificas se presentan en ciertas áreas, pero hay otras que, por ejemplo, ejercen más de lo que se tenía planeado. Hemos encontrado, por ejemplo, subejercicios sí en educación, también en salud hay algunos subejercicios, pero, por ejemplo, en el Tren Maya se gastaron muchos más recursos de los que se habían planeado. También tuvimos ingresos excedentes, si recordarás, bueno, pues el precio del petróleo es alto, tuvimos ingresos excedentes por cerca de 400,000 millones de pesos, pero esos ingresos excedentes los gastamos también en estímulos a la gasolina, ¿no? Entonces, pues nos quedamos sin ingresos extra, o son muy pocos los que sobran para alimentar nuestros fondos de estabilización. Entonces, algo tenemos que hacer con estos ingresos excedentes, ponernos de acuerdo, hacer alguna modificación legal para que podamos alimentar nuestros fondos. Al final, pues van a ser gastados en beneficio de todas y todos los mexicanos, en todas las entidades federativas también, y tendremos que estar preocupados precisamente por eso, porque esto va en beneficio también de generaciones futuras. No solamente nos tendremos que gastar ese dinero, esos ingresos excedentes nosotros, esta generación, sino también pensar en qué vamos a hacer con las nuevas generaciones que quizás no tengan esa bonanza en los precios del petróleo que observamos en los años recientes. Claro, sobre todo porque, por ejemplo, este año 2023, si algo va a la baja ahorita, como vemos, es justamente el precio del barril internacional de petróleo. José Luis, y hubo una reforma a este esquema en el año 2022 para acumular recursos. ¿En qué consistió esta reforma que además me parece que está ahí muy mal escrita? No sé, la verdad. Sí, estos recursos todavía no se aprueban por las dos cámaras, solamente la Cámara de Diputados los ha aprobado, y esta reforma lo que hace es que, aprueba que el gobierno federal puede transferir recursos a través de activos financieros a los fondos de estabilización, y cuando haya también subejercicio en el pago de deuda, se pueda canalizar esos recursos a los fondos de estabilización también, pero no es clara todavía en qué tipo de instrumentos financieros son los que se van a transferir a los fondos de estabilización, ¿no? Entonces, todavía falta que lo apruebe la Cámara de Senadores, todavía falta que se aclare cuáles van a ser esos instrumentos financieros que van a poder fortalecer nuestros fondos. Entonces, pues sí, aunque hay una propuesta, todavía no se materializa, entonces seguimos con la legislación anterior, ¿no? Estamos esperando que si hay ingresos excedentes, que si hay, en caso de que se presente un remanente de operación del Banco de México, se puedan fortalecer nuestros mecanismos de estabilización, aunque pues eso es riesgoso, no es seguro que ocurra, ¿no? Como lo hemos visto pues en años recientes. Y pues corremos el riesgo de que en el transcurso del tiempo se presente otra crisis y no contemos con los recursos para hacerle frente, ¿no? Para aminorar los efectos que pueda tener, al menos en materia fiscal, una crisis que pueda presentarse. Claro, porque de otra forma, José Luis, se estaría obligado a recortar gasto o a asumir más deuda. Exacto, pues no tenemos otros mecanismos. O sea, si hay una crisis importante, algún desastre natural también, pues tendremos que recurrir al endeudamiento, y recordemos que pues en la actualidad las tasas de interés son elevadas, no solamente en México, sino a nivel internacional, por la elevada inflación, pero además pues tendríamos que de alguna u otra forma recortar gastos, ¿no? O elevar impuestos de forma repentina. Para eso son estos fondos, para que no tengamos que llegar a una situación como esa, que pueda pues desacelerar aún más, ¿no? El crecimiento económico.
Pues tenemos que además sabemos que las tasas de crecimiento económico en México no son muy elevadas, ¿no? Claro, sí, José Luis. José Luis, bueno, pues quiero felicitarte porque estos estudios a profundidad de investigación nos dejan las cuentas claras con una explicación como la tuya, justamente de en dónde se esconde el diablo, porque tú lo dijiste, los recursos derivados de nuestros impuestos, a final de cuentas, nos deben de ser gastados en términos de bienestar, bien sea para resolver una crisis o para mantener el nivel de gasto. José Luis, hemos puesto también en pantalla tu Twitter y también desde luego la referencia del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y agradecerles como siempre al centro su colaboración para Cuentas Claras. Gracias a ustedes, Raimundo, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, José Luis, hasta pronto. Bueno, pues ahí lo tiene, las cuentas claras del destino de fondos acumulados en las finanzas públicas para enfrentar eventualidades. Antes de un breve corte, le quiero recordar que ya está vuelto a poner en marcha nuestra aplicación para el teléfono móvil y para su iPad, para que pueda instalarle de manera gratuita en su tienda de aplicaciones y nos vea en directo de manera gratuita. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.